cuerpo está defendiendo la grasa y la báscula puede estar engañándote. La báscula mezcla todo. Este error, aparentemente simple, explica por qué millones de personas creen que están perdiendo en grasa. Y este error, aparentemente simple, explica por qué millones de personas creen que están perdiendo grasa, cuando en realidad lo que puede estar ocurriendo es algo muy diferente. Lo peor es perder el tejido que más te ayuda a consumir energía, tus músculos. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Por qué tu cuerpo estaría dispuesto a perder músculo antes que consumir el exceso de grasa en tu cuerpo? La respuesta cambia la forma de cómo entender la obesidad. Porque para entender la grasa corporal, lo primero que tenemos que entender es que la grasa corporal no es simplemente un depósito de grasa, es un depósito de energía. Y la grasa habla y hay que entender lo que le está diciendo a tu metabolismo. No toda la grasa se comporta de igual forma. De hecho, muchas personas de peso bajo pueden presentar alteraciones metabólicas. El objetivo debería ser recuperar nuestra salud metabólica. Y aquí aparece una hormona que arma todo el rompecabezas, la insulina. Pero si crees que todo se reduce a la insulina, nos está faltando una parte muy importante de esta historia. Es el resultado de múltiples señales metabólicas durante nuestras vidas. Y una de esas señales puede estar afectando a millones de personas todos los días sin que lo sepan. Y entender la forma en que esto sucede puede cambiar la decisión de cómo las personas van a definir el cambio de peso y iniciar a perder grasa. Si esto te está ayudando a entender tu metabolismo, el comportamiento de la grasa, cómo funciona tu peso, suscríbete, porque esto no se trata de mitos, se trata de ciencia y de la biología que hay detrás de ella. ¿Te has preguntado cuál es la relación que existe entre la obesidad, la grasa y las bacterias de tu colon? Estas bacterias están relacionadas de forma directa con la inflamación, con el metabolismo y con la absorción de nutrientes. Y lo más sorprendente es que muchas investigaciones están demostrando cómo estas bacterias pueden influir en tus patrones alimenticios. No eres simplemente lo que comes. Y esto nos acerca a un error de interpretación que cometen muchas personas, que intentan perder peso sin conseguirlo. Por cierto, en la descripción de este video te voy a dejar la bibliografía donde tienes todo el soporte científico y puedes profundizar en casos particulares de qué debes hacer y qué no debes hacer para controlar tu peso sin afectar tu metabolismo. El error que hace que tu cuerpo defienda la grasa son las interpretaciones de ciertas señales. Y esta idea probablemente sea la más importante de todo el video. Intentando sobrevivir. Y lo más importante es que cuando entiendas esto, dejarás esa batalla por tratar de bajar de peso. Y no pensar que simplemente es falta de fuerza de voluntad. Es más que eso, es metabolismo, son hormonas, son hábitos alimentarios. Ahora que entendemos por qué tu cuerpo defiende la grasa, podemos trazar una estrategia para que pierdas de grasa sin alterar tu metabolismo. Y aquí es donde muchas personas entienden que el objetivo no era castigar a tu cuerpo, era encontrar un equilibrio. Durante muchos años nos dijeron que perder de peso para perder grasa
era simplemente cuestión de comer menos y hacer más ejercicio. Pero la biología humana es mucho más compleja que eso. Tu biología responde a señales de seguridad o señales de amenaza. Y cuando comprende que no está en peligro, deja de aferrarse a la energía que tiene depositada en la grasa. Por eso la pregunta correcta nunca fue ¿cómo obligo a mi cuerpo a bajar de grasa?, sino ¿cómo puedo ayudar a mi organismo a recuperar el metabolismo? Porque cuando recuperas tu metabolismo, recuperas el equilibrio, recuperas tu salud y el cuerpo lo entiende y deja de conservar la grasa, la liberas más fácil. ¿Cómo te ayudas? Si bien el ejercicio es importante, la alimentación es básica. Hay que acompañarnos de una muy buena proteína y de carbohidratos para que cuando consumamos energía, esta energía sea a expensas de la grasa y no a expensas del músculo. Y no estés perdiendo peso al perder glucógeno que está acompañado de agua, sino que realmente estés perdiendo las calorías de la grasa. Porque sí, esto que te estoy diciendo es muy importante. Cuando empiezas a bajar peso inicialmente, estás sacrificando los carbohidratos y con ellos el agua que los acompaña. Y por eso, cuando empiezas a bajar de peso, tienes que cuidar que no sea expensa de carbohidratos. Ese glucógeno que tenemos almacenado está almacenado con agua. Y cuando empiezas a bajar simplemente de peso y no tienes los suficientes carbohidratos que protejan el músculo y gaste la energía de la grasa, sí, vas a bajar de peso, pero a expensas de tu musculatura y de los carbohidratos, no de la grasa. Por eso el ejercicio debe estar acompañado de descanso, de una alimentación basada en una muy buena proteína, en una buena fuente de carbohidratos con fibra para balancear tu cuerpo y que cuando pierdas peso, pierdas grasa y no bajes a expensas de tu músculo o del agua que tienen los carbohidratos. Pero aquí está el error que cometen la mayoría de las personas y es pensar que bajar de peso o reducir la grasa abdominal depende básicamente de la comida, pero no. Hay 3 pilares fundamentales que te pueden ayudar a acelerar esa pérdida de grasa abdominal o sabotearte. El primero es el movimiento, y no me refiero a pasar constantemente haciendo ejercicio o a estar en el gimnasio. De hecho, una de las herramientas más sencillas para perder de peso es simplemente caminar, lograr siquiera caminatas diarias de entre 8.000 y 10.000 pasos al día. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Cada que das un paso, consumes energía. Cada vez que escoges las escaleras en vez del ascensor. Cada vez que parqueas tu carro más lejos y vas caminando hasta el lugar donde te diriges, quemas calorías. Cada vez que te levantas de tu silla cuando estás trabajando largas horas, quemas energía. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Existe un concepto llamado neta y son esa cantidad de calorías que consumimos durante nuestras actividades del día a día y no las contabilizamos porque específicamente no estamos haciendo ejercicio, simplemente es nuestra actividad sin estar haciendo necesariamente ejercicio, como sucede en nuestra casa. Si además a este ejercicio le incorporas ejercicios de fuerza, alzar peso, esto aumenta más la pérdida de energía y la disminución de tu grasa abdominal. Y ese levantamiento de peso hace que tu músculo continúe haciendo ejercicio aunque ya estés en reposo. Dicho de otra forma, no necesitas hacer ejercicio todos los días o levantar pesas todos los días. Si lo haces con regularidad 3 o 4 veces por semana, termina siendo suficiente para controlar tu peso y reducir tu grasa abdominal. Igual sucede cuando haces ejercicio cardiovascular. No solo cuidas tu sistema cardiovascular,
sino que al aumentar la velocidad de la caminata, disminuyes más fácil el peso. Al igual, el ejercicio de nadar es un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. Y recuerda, el mejor ejercicio no es el más intenso, no es el de más fuerza, es el que puedes hacer durante todos los días y durante muchísimos años. El segundo elemento es dormir, y dormir bien, dormir mínimo 8 horas, que tu cuerpo descanse, dormir durante la noche, respetar tu ritmo circadiano. Esto ayuda a nivelar tus hormonas, apetito, y te va a ayudar a controlar la pérdida de la grasa abdominal y a disminuir y controlar tu peso. Cuando duermes mal, estimulas la grelina, la hormona del apetito, la que te genera hambre, y disminuye la leptina, la hormona de la saciedad. Si este descontrol hormonal se genera en tu cuerpo, así sea a causa de dormir mal, el resultado será que comerás con más frecuencia y comerás alimentos que te ayudarán a subir de peso. Aún nos queda un tercer elemento, y es el enemigo silencioso, el estrés. Cuando estamos bajo este estímulo permanente, se dispara la producción de cortisol en nuestro cuerpo, que desencadena un proceso inflamatorio, bloqueando las hormonas y generando un círculo vicioso entre inflamación y alteración de las hormonas. El estrés con diferentes actividades como el gimnasio, el yoga, el descanso, el realizar actividades diferentes a nuestro trabajo diario. Todo esto puede ayudarnos a controlar nuestro peso. Y por último, el consumo de agua. Consumir las cantidades de agua que requiere nuestro organismo, alrededor de unos 6 o 8 vasos de agua de unos 200 mililitros, ayudan a un mejor metabolismo, ayudan a una mejor digestión, ayudan a una mejor eliminación de aquellas sustancias que deben salir de nuestro cuerpo. Si adicionalmente esa agua que consumes es agua helada, te aporta un poco, porque el agua helada el organismo tiene que calentarla al nivel de la temperatura corporal. No son muchas calorías, pero finalmente todo suma. Soy el doctor Rodrigo Cano. A tu salud.